Buenos días, Semilla. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Yo les mando un saludo desde aquí, desde mi casa, su casa, todavía resguardados, respetando lo que nuestras autoridades nos piden y pues por esta pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, la cual el Señor pues ha determinado que así sea y cumple con muchos propósitos, ¿no? Cumple con muchos propósitos, el cual esto que estamos viviendo, y definitivamente uno de ellos es hacernos reflexionar en lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer tal vez. Y pues yo te invito a que reflexiones en eso, a que reflexiones en lo que el Señor nos ha mandado hacer, en vivir una vida congruente, honesta, sincera delante de Dios, transparente, una vida de santidad, una vida no una vida con dos caras, ¿no? El domingo una y entre semana otra. Creo yo que Dios nos está llevando a cumplir con muchos propósitos este tiempo. Predicar su palabra, hablar de lo que Él es, como veíamos la semana pasada, proclamar acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Cumple con muchos propósitos esto. También reflexionaba antier, acerca de cómo hay un ídolo que Dios está sacudiendo, el ídolo del dinero, y que aún entre nosotros, sin lugar a dudas, ahí está, y cómo nos cuesta trabajo este tema del dinero, de la confianza en el Señor, de la dependencia en Él. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos que aprender a confiar, a depender, saber que Él tiene el control de todas las cosas. Y que pues así como el pueblo de Israel vivía del maná cada día que el Señor les mandaba y no podían guardar para el día siguiente, así tú y yo debemos aprender a confiar en que mañana Él tiene el control. Si mañana habremos de partir e irnos con Él, pues gloria a Dios, ¿no? Si seguiremos acá, pues seguiremos dependiendo de Él. Realmente preocupados o angustiados aquellos que no le han rendido su vida al Señor. Si tú no tienes la certeza de que le has rendido, de que el Señor está en tu barca, de que el Señor es tu pastor, entonces sí, preocúpate. Y te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo, que lo hagas tu Señor y tu Salvador, el Redentor de tu vida, ¿no? El Salvador de tu alma. Que le entregues tu vida, y que entonces ahora sí puedas tener la certeza de que si el día de hoy, el día de mañana, el Señor te llama y terminas tu labor en este plano, en esta tierra, y mueres, pues que cuando abras los ojos puedas escuchar, puedas tener al Señor cara a cara y te pueda decir: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque de otra forma sí preocúpate, sí preocúpate, y te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Pero bueno, son varias reflexiones las que pasan por mi mente, pero sin lugar a dudas te invito a que descanses en la palabra del Señor, que descanses en lo que Él dice, que descanses en que Él es soberano. No temas, ¿no? Sea lo que sea que vaya a suceder, hacia dónde vaya la barca, ten la certeza de que si el Señor está en la barca de tu vida, pues ten la certeza de que el lugar a donde termine va a ser un buen lugar, ya sea su presencia o ya sea aquí. Continuar donde sea que esté. Si el Señor está en tu barca, no temas, el Señor te va a sostener y te va a ayudar. Dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El tema es si el Señor es tu pastor. Si no lo es, hazlo tu pastor, ¿no? Haz el que dirija tu vida, el que ordene tus pasos, el que te lleve a esos buenos pastos, esos pastos delicados. Pero si el Señor no es tu pastor, entonces sí, preocúpate. Y te invito a que le entregues tu vida al Señor. ¿Sale? Pues esas han sido como algunas de mis reflexiones acerca de esto. Podríamos pasarnos un buen rato reflexionando, ¿no? Tú haz las tuyas, ríndele al Señor tu vida, camina con el Señor, conságrate al Señor. Realmente vivamos una vida en santidad, en pureza, predicando su palabra. Y creo yo que tenemos que ser muy enfáticos en ello. No podemos estar caminando cuando regresemos a nuestras iglesias,
a nuestros lugares y estemos juntos. Tener una cara en la iglesia y regresar y tener y ser otra persona, una vida de hipocresía. Ya no podemos vivir así, sino que seamos de una sola pieza y íntegros y sinceros y consagrados al Señor. Bueno, ahorita veremos algunas cosas. Vamos a seguir con nuestro estudio en Éxodo 30. Vamos a ver 4 elementos más, 3 elementos y una acción que el Señor le va a pedir a Moisés que haga. Y pues bueno, la semana pasada y la semana antepasada, vamos en el capítulo 28 y el 29. En el 28 vimos la vestidura y la indumentaria que tendrían que tener los sacerdotes, y pues cómo cada elemento representaba o representa lo que nuestro Señor Jesucristo tendría que hacer en lo que habría de hacer en la cruz. Y todo esto apuntaba, todo el tabernáculo, todo esto que hemos visto apunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la semana pasada vimos cómo los sacerdotes tendrían que ser preparados para ser consagrados para entonces ejercer este ministerio del cual Dios les había llamado. Estas 2 semanas es lo que hemos estado viendo. Hoy vamos a ver algunos elementos más del tabernáculo y una acción que Dios le va a pedir a Moisés que hagan. De estas 2 semanas o de la semana pasada quisiera resaltar 2 reflexiones o 2 aplicaciones. Una, que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Hebreos 4:15. Y podemos descansar en que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Esa es la diferencia, pero sin lugar a dudas Él se compadece de nosotros y tiene esta empatía contigo y conmigo de que nosotros somos tentados. Solo la única diferencia o la gran diferencia es que Él no pecó, pero Él sabe de qué cosas padecemos, ¿no? Coloquialmente, de qué pie cojeamos, ¿no? Y la segunda aplicación es que según 1 de Pedro 2:5-10, Apocalipsis 1 del 5 al 6, pasajes que vimos la semana pasada, 2 de Corintios 5:17 al 21, nos dice que todo creyente que le ha rendido su vida al Señor ha sido constituido sacerdote. Y esto para cumplir 2 propósitos. Uno, pues ser consagrados para Él, apartados, ser santos. Que hoy en día no se habla de esto, se habla de todo menos de esto. Se habla de una comodidad, de buscar un confort en tu vida, de buscar el ser feliz, y no se habla de una santidad, de una consagración, lo cual el Señor lo vemos claramente. Vimos cómo estos sacerdotes tendrían que ser consagrados, tendrían que ser apartados. Una de las cosas que en la semana estuve reflexionando bastante fue cómo el sacerdote tenía que tener en su lóbulo de la oreja sangre del animal, en su dedo y en su dedo de los pies tendrían que tener sangre del animal, y eso representaba una vida íntegra, completamente consagrada a esta obra. Y ¿sabes qué? Que así deberíamos de ser los cristianos, con una vida completamente consagrada a Dios y a Jesucristo y a su obra. Y a veces lo que yo veo en mí de manera personal, te lo digo, es todo menos eso. Veo una vida muy conforme a este mundo, a este siglo, y la vida de muchos, cómo están conformados a este siglo, conformados a este sistema de valores, y jamás pensando en lo que el Señor quiere realmente. Y de repente, escucho o hasta mismas personas me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Que yo veo cómo Dios me ama, pero y viven lejos de Dios. Digo, no sé si realmente Dios te ama, ¿no? Lo pienso, no me atrevo a decírselos, pero digo, híjole, no sé si realmente Dios te ama, no sé si realmente Dios te conoce, ¿no? Eres conocido por el Señor, como dicen Gálatas. Y ¿sabes qué? Qué importante es que vivamos una vida
de consagrada, apartada, de testimonio, de ejemplo. Y todo esto para cumplir la gran comisión. O sea, que tú y yo seamos de santidad, que seamos para su gloria, como dice en Isaías, como dice Romanos 11, que fuimos creados y hechos para su gloria y todo es de Él y para Él. Y qué importante es que tú y yo aprendamos y entendamos cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Que hemos sido llamados para glorificarle, para darle gloria en todo lo que hacemos. Dios no te llamó para ser un buen abogado. Dios no te puso en esta tierra y te salvó y te redimió para que seas un buen licenciado, para que seas un buen diseñador. No, Dios nos llamó y nos apartó para que entonces seamos luz en medio de un mundo de tinieblas. Y esa es la primera, por lo cual el Señor nos hace sacerdotes, para que seamos de testimonio al pueblo, a la gente, al mundo, de aquel que nos llamó, de aquel que nos apartó de tinieblas a luz. No para que estemos sentados en nuestra iglesita y vivamos una doble vida, en donde el domingo somos una cara y en 3 semanas somos otra, sino para que vivamos una vida de consagración. Sin lugar a dudas, creo yo que este tiempo, por algo, por este virus tan insignificante, tan pequeñito, por este virus ha colapsado el sistema. Híjole, de repente ves videos muy amarillistas tal vez, pero reales también tal vez. Y cómo esto al punto que la iglesia no puede ejercer lo cual Dios nos ha ordenado que ejerzamos. Y qué triste, ¿no? Qué triste. Y creo yo que es, entre tantas reflexiones, Dios nos está llamando a vivir una vida íntegra, una vida sincera, sin dobles caras. Una vida en donde lo que soy en el domingo en la iglesia, eso soy entre semana. Y no una vida buscando nuestra propia comodidad sin importar los demás, ¿no? Y la otra, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, ¿no? Los dos propósitos, vivir una vida de consagración, y la segunda, testificarle al pueblo, ser de testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esas son por las dos cosas que estos sacerdotes habrían de ser apartados, para que Dios se mostrara en medio de su pueblo, para que el Señor se manifestara, y el día de hoy lo siga haciendo por medio de ti y de mí, ¿no? Por medio de ti y de mí, el Señor sigue haciendo esto, ¿no? Y qué bendición. Nada más te quiero leer Colosenses 3, del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Dios. Fíjate, de repente decimos, ¿no? O he escuchado, los tiene en el hueco, Dios los tiene en el hueco de su mano, ¿no? Y suena muy romántico y muy bonito, y hasta lo he visto que gente pues lo comenta, lo declara, o hasta imágenes en las redes sociales ponen acerca de esto, y pues de repente ves la vida de ellos y te das cuenta que es una vida lejos de Dios, y que si no fuera por esto que está pasando, ni siquiera pensarían en ello, ¿no? Y dice, pues si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. O sea, hasta dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Y dónde está Cristo? O sea, ¿dónde está Cristo? En las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas? Dice el Señor, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Y pareciera que estamos al revés, buscando las añadiduras y no buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios y su justicia? Tiene que ver con la proclamación de su reino y de su justicia. ¿Y qué es su justicia? Darle a cada quien no conforme merecen, y anunciar este evangelio, ¿no? Esta buena nueva, decirle a la gente, ¿sabes qué? Necesitas a Cristo, ¿no? Dice, pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo Dios. Sí, tu vida puede estar escondida en Cristo Dios, o hasta, como suena románticamente, en el hueco de la mano del Señor, pero es que la condición es porque habéis muerto. Y si no has muerto, entonces
Tu vida no está escondida en Cristo Jesús. Entonces, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria, ¿no? Qué interesantes pasajes. Qué interesantes pasajes. Digo, es como parte de mi reflexión acerca del sacerdocio y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, vamos a Éxodo 30. Vamos a leer del versículo 1 al 10 y de ahí sacamos el primer elemento que Dios le pide a Moisés que construyan. Dice, harás además un altar para quemar incienso en él. De madera de acacia lo harás. Será cuadrado de un codo. Esto serían 45 centímetros. Será su longitud de 45 centímetros. Será su longitud y de 45 centímetros su anchura. De 90 centímetros será su altura. Sus cuernos serán de una sola pieza con él. Lo revestirás de oro puro. Su parte superior, sus lados de alrededor y sus cuernos, le harás una moldura de oro alrededor. Y le harás 2 argollas debajo de su moldura. Le harás en 2 de sus lados, en sus lados opuestos, y servirán de sostén para las varas de las cuales serán transportados. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está en el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. No ofrecerán incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramarán libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas las generaciones de ustedes. Santísimo es el Señor. Fíjate, les está diciendo que harán una caja en donde estarán el incienso perpetuamente, dice, en la mañana y en la tarde, y dice, harás incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. Y se ofrecerá este incienso extraño, dice, y no ofrecerán incienso extraño en el altar, ni holocausto, etcétera, etcétera. Y este incienso estaría a las afueras del lugar santísimo, después del velo. Ahí estaría este incienso y sería como para que constantemente estuviera un olor de, bueno, más adelante veremos de qué estará hecho, pero se mantendría este aroma y este incienso prendido de día y de noche perpetuamente, ¿no? Ahora, ¿qué significa este primer elemento, este incienso, de manera práctica, o qué representa para ti y para mí, ¿no? Dice Apocalipsis 5:8, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjate que representa este primer elemento. Este primer elemento representa las oraciones. Ya ahorita que lo leemos a la luz de lo que dice Apocalipsis, podemos vislumbrar que lo que Dios quería representar en este incenciario, en esta cajita de incienso, que nuestras oraciones tendrían que estar de continuo delante del Señor. Y eso me lleva a Tesalonicenses 5:16 al 20, que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. No paguéis el Espíritu. Y de alguna forma esto es lo que el Señor quería decirles con esta caja, ¿no? Que buscaran estar en oración continua delante del Señor. Y eso representaría este incenciario. Ahora, ¿por qué es necesario el orar? ¿Por qué necesitamos tú y yo orar? ¿Será suficiente su palabra a la cual podemos acudir y saber qué es lo que Él tiene? Dice
Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos tener una vida de oración, necesitamos estar constantemente orando, que nuestro canal de comunicación con el Señor sea un canal constante. Aquí el tema es por qué muchas veces que oramos, pues nuestras oraciones no son respondidas, ¿no? Y ahorita veremos 2 puntos que yo tengo al respecto de ello. Pero dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿no? Y definitivamente yo creo que Dios responde siempre a las oraciones de sus hijos. Y es sí, no, espera. El tema es que muchas veces o no estamos pidiendo bien, como ahorita leímos ahí en Santiago, o no estamos escuchando su respuesta, o no entendemos cuál es su voluntad. Santiago 4:3, otra vez te lo voy a leer, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. O sea, pides egoístamente, ¿no? Pedimos muchas veces de una manera egoísta, y el Señor nos quiere llevar a tener un entendimiento claro acerca de nuestras oraciones. Creo que es un buen momento para poder considerar cómo orar. y el Señor en Lucas les responde la pregunta a los discípulos acerca de la oración. Le dicen, Señor, pues enséñanos a orar. Y el Señor les enseña un modelo de oración que es el mismo que vamos a ver en Mateo 6 del 5 al 8. Pero vamos a verlo desde el verso 5 y de ahí hasta donde termina la oración. Dice, cuando ores, en el Mateo 6, verso 5, vamos a leerlo. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Antes de entrar a este modelo de oración que el Señor nos va a enseñar y les enseñó a sus discípulos, podemos ver 2 cosas que les dice el Señor como base para que lo tengan en mente cuando oren. Y la primera es esta, que no lo hagas como los hipócritas, ¿no? Que dice que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por todos y que puedan decir, ¡ay, qué espiritual eres!, ¿no? Dice, mas tú cuando ores, cerrada la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y qué importante es poder entender esto, que no es que Dios esté, o que nuestro Señor Jesucristo esté haciendo a un lado las oraciones públicas o las oraciones colectivas que a veces hacemos en las iglesias, sino más bien está enfatizando el tema de que tu oración prioritariamente tiene que ser en lo secreto. Si yo pienso, si no oras en lo secreto y de repente llegas a la iglesia y alguien te dice, podrías orar por tal cual cosa, y de repente tú oras y haces una oración larga, extendida, ¿no sería una hipocresía eso? Pues definitivamente sí, ¿no? Se convertiría en una hipocresía el darnos cuenta de que no oras en tu casa, no oras en privado, pero eso sí, cuando te toca orar y hasta palabras así rimbombantes y domingueras, ¿no? Sacas, cuando creo yo que tiene que haber una congruencia entre el orar privadamente igual a orar públicamente, ¿no? Y todo radica en el corazón, ¿no? ¿Qué hay en el corazón? Si está buscando la recompensa pública, que te vean y que te digan, y que mantengas una vida así como, uy, qué santo, qué bien se ve que está bien entregado al Señor, ¿no? Y esas frases que de repente cuando nos las dicen, cómo nos gusta que nos las digan y que nos saluden, ¿no? Que nos hagan sentir como importantes, interesantes, cuando realmente pues a veces ni oramos en privado, ¿no? Ni buscamos al Señor en lo privado, y híjole, qué triste, ¿no? Vuelvo al mismo punto, ¿no? De tener una vida congruente, ¿no? Una vida transparente, una vida sincera, una vida con una sola cara, ¿no? Así como soy acá, soy en lo público. Y la otra cosa que les dice, verso 7,
Dice, y cuando dice llorando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Fíjate, ¿no? Que la segunda cosa, la primera fue, hazlo en secreto, papá, ¿no? O sea, hazlo a escondidas, tú y tu Padre. No busques el aplauso de los demás, ¿no? Y la misma forma, la segunda cosa que el Señor nos enseña dentro de este tema de la oración es que no busquemos palabras repetidas sin sentido, ¿no? O que no repitamos palabras que no tienen sentido, ¿no? O frases así domingueras que pues no tiene caso, no tienen mayor sentido. Digo, yo pienso que radica todo en el corazón, ¿no? Porque hay quienes con todo el corazón hacen oraciones, pues con palabras así como Padre que estás en los cielos y el ¿no? Y si tu corazón está correcto en eso, de verdad, yo creo que pues adelante, ¿no? Deleítate en ello. Pero si tu corazón lo está haciendo con un sentido de buscar qué es lo que pretender que los demás opinen de una manera correcta de ti, creo yo que tienes que cuidarlo. Creo yo que tienes que empezar a observar qué hay en tu corazón. Pensemos a observar por qué oramos de una forma, por qué lo decimos de cierta forma, si realmente eso está en nuestro corazón o estamos orando pensando en los demás, ¿no? En qué es lo que puedan opinar los demás. Y digo, yo te mentiría si te dijera nunca lo he hecho. No, claro que sí lo he hecho. Pero ¿sabes qué? Que tenemos que aprender a entender que pues nuestra oración es al Padre, no a los demás, no a las demás personas, es mi oración al Padre. Entonces te invito a que empecemos a ser transparentes, sinceros y honestos delante del Señor, ¿no? Y que tus oraciones sean sencillas. Digo, repito lo mismo, si en tu corazón está transparente en este sentido y tú utilizas palabras o la misma escritura para citar en tu oración, adelante, no pasa nada, todo radica en cómo está tu corazón. Pero observa tu corazón, escudriña tu corazón, haz reflexión acerca de por qué tu oración es así o por qué lo estás haciendo de esa forma, ¿no? Esas son las dos cosas que el Señor le dice en nuestras oraciones. Primariamente tiene que ser en privado, y la segunda, pues no usemos palabras sin sentido, ¿no? Y ahora sí, en el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y aquí viene ahora sí el cómo es que habríamos de usar este modelo de oración y cómo es que tendría que ser nuestra oración como un modelo a seguir, no como una repetición que tendríamos que hacer, sino como un modelo a seguir. Dice, ustedes pues oraréis así. Y lo primero que dice es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta es la primera cosa que quisiera yo así súper subrayar, ¿no? De la oración, este modelo que el Señor nos deja. La primera cosa es que le dice, ustedes van a orar así, van a decir, Padre, te vas a dirigir a tu Padre que está en los cielos, que es nuestro, pero que está en los cielos, cercano, pero sigue siendo Dios. Pero quisiera yo resaltar la palabra Padre, porque pensaba yo en esto, ¿no? Y quisiera yo preguntar, porque no importa si ya tienes muchos años en esto, no importa si has escuchado mucho esto o llevas, no sé, muchos años asistiendo a una iglesia cristiana o estudiando la Biblia, qué sé yo. No importa, la pregunta es esta, o la pregunta que yo te quiero formular, que reflexionemos juntos es, ¿Dios es tu Padre? Porque si no es tu Padre, entonces ya tu oración no va a estar dirigida al Padre, sino va a estar dirigida pues a Dios, a un Dios que está por allá, ¿no? Lejano, y que tu oración no va a ser oída, ¿no? Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice lo contrario, me gusta verlo de manera contraria, ¿no? Que sería: lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y los que no le recibieron no les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y esto podría ser tal vez para algunos sorprendente, porque si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, si Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador, entonces Dios no es tu Padre. Y el otro día venía de un viaje y en el avión pues me senté y no había nadie en los dos asientos de un lado, y estaba yo así, me puse mis audífonos, me puse una conferencia y ya tenía mi set de alabanzas preparadas para poder reposar en el Señor en el vuelo, ¿no? Dije, ay, qué padre que no viene nadie al lado mío. Me pegué en la ventana, me recargué, estaba yo adorando al Señor, cantándole al Señor, y de repente, cuando está a punto de despegar el avión, volteo y estaba una señora en los otros 3 asientos de lado, y estaba la señora con su rosario persinándose y así tapándose y angustiada. Y yo la volteé y la vi y dije, dije, bueno, quisiera yo compartirle, pero ya hoy volteé a saber a una mujer y ya es casi eres un asesino, violador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, no, pues no le voy a decir nada. Aparte estaba todo oscuro, era de noche, entonces dije, no, se puede prestar a una mala interpretación. Dije, pues Señor, ahora sí que Dios la bendiga, ¿no? Y me volteé y ya me quedé yo ahí. Ya una vez que despegamos, la señora, yo la seguía escuchando que estaba moviéndose y todo, y de repente corre hacia el asiento de un lado mío y empieza a decirme, perdón, porque venga a sentarme acá contigo, pero tengo mucho miedo, ¿no? Y yo, ya tenía preparado mi prédica, mis alabanzas y todo, pero bueno, dije, Señor, más claro ni el agua, ¿no? Y algo yo determinado de algún tiempo para acá, ¿no? Ser muy claro y muy sincero, muy transparente en presentar el evangelio. No presentarle un evangelio engañoso, ni light, ni mentiroso, sino decirle la verdad. Entonces empezamos a hablar y empezamos a platicar acerca de su vida, y yo le decía, pues mira, creo que la espanté más, pero pues dije, de una vez que sepa, le dije, ¿sabes qué? Pues hoy podríamos morir en este momento, el avión se puede caer y aquí quedar, le digo, y el problema no es ese, le digo, el problema es más bien, le digo, porque inevitablemente un día tú y yo nos vamos a enfrentar ante la muerte, le digo, pero más bien es, después de morir, ¿qué? Y ella me dice, no, pues yo me voy con Diosito, ¿no? Y yo, ¿y qué garantía me das de que te vas con Diosito, no? O sea, ¿cuál es tu garantía? ¿Cómo me lo puedes comprobar? Y pues se quedó así como, no sé. Y le digo, pues ¿en qué te basas para decirme eso? Y le leí este texto, le leí Juan 1, 11 al 13, ¿no? Y le agarré mi celular, se lo enseñé y le dije, mira, esta es la Biblia, etcétera, etcétera. Le dije, mira lo que dice aquí. Le dije, y esta es la primera verdad que quisiera que tú entendieras. No todos son hijos de Dios. Y lo mismo te digo a ti. No todos son hijos de Dios. No porque tus papás sean cristianos significa que tú seas un hijo de Dios. Necesitas rendirle tu vida al Señor. Dice Romanos 10:9 que si confiesas que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y esto significa eso, que Jesús es tu Señor y tu Salvador. ¿Salvador de qué? De la muerte eterna. Y es tu Salvador, para tu Redentor, el que pagó el precio de tus pecados. Entonces, pero primero tienes que hacerlo tu Señor. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El tema es tu pastor, lo has hecho tu pastor, el que va a guiar tus pasos, el que va a guiar tu camino. Él es tu pastor. ¿Realmente estás siendo una oveja del rebaño del Señor en donde se está dejando guiar por Él? ¿O estás siendo un rebelde? ¿Realmente es el Señor tu pastor?
El otro no, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del... Pasajes que hoy en estos días hemos visto, leído y nos los comparten, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi pregunta es: ¿habitas al abrigo del Altísimo? ¿O te sales del abrigo del Altísimo y vas, vienes, haces lo que quieres? Ese es el tema básicamente. ¿Cuál es o cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Realmente estás rendido a lo que el Señor dice? ¿O estás viviendo bajo tus propios pensamientos, criterios, bajo tu propia voluntad? Y ese es el primer punto que quería yo resaltar, de por qué muchas de nuestras oraciones no son escuchadas. Porque tal vez el Señor no es tu Padre, Dios no es tu Padre. Y yo te invito a que le entregues tu vida. Y no importa que tengas muchos años, si no tienes la certeza de que Jesús es tu Señor, de que Jesús es tu Padre, pues es momento de que le entregues tu vida. Y te invito a que terminando este video o en este mismo momento le pongas pausa y entonces hagas una oración y le entregues tu vida al Señor. Y que sea una oración consciente de que Él es el Señor, de que tú y yo solamente somos sus esclavos y Él manda, ¿no? Te invito a que eso lo reflexiones, ¿no? Y luego seguimos en esta oración, ¿no? Ahí en Mateo 6, el verso 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y sin lugar a dudas, esto nos habla de hacer su voluntad. Y creo yo que esto nos hace la segunda cosa por la cual yo creo que nuestras oraciones no son respondidas o tienen estorbo, ¿no? Como que de repente no pasan del techo. Fíjate, otra vez vamos a regresar a Santiago 4, pero ahora vamos a leer un poquito más acerca de este pasaje. Dice Santiago 4, del 3 al 5. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Fíjate, la segunda cosa por el contexto de lo que está hablando es de que la oración, de que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, y remata Santiago diciendo esto, ¿no? Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y qué importante es que tú y yo podamos reflexionar en esto, ¿no? Y podamos entender que no podemos coquetear con el mundo y pensar que podemos llegar con Dios y decirle: Señor, aprueba esto que estoy haciendo mal, que es un pecado. Señor, aprueba mi adulterio, aprueba mi fornicación. O sea, Dios no puede aprobar esas cosas. Aprueba mi mentira, pero es una mentira blanca, Señor, y es una mentirilla. No, o sea, Dios no puede respaldar eso. Dios es santo y justo. Y ese debe de ser nuestro estándar como cristianos, como hijos de Dios. Su santidad, su justicia, su verdad, la verdad, ¿no? Y de repente pienso cómo somos muy fáciles para ser seducidos e ir en contra de lo que Dios claramente nos pide. Y por eso vivimos un cristianismo bien light, bien diluido. Qué necesario, y nuestras oraciones tienen estorbo, ¿no? El Señor en Primera de Pedro, si no mal recuerdo, aquí lo tengo, no se preocupen, por aquí. Bueno, en Primera de Pedro, haciendo esta paráfrasis o este símil de la relación, el matrimonio con la relación Cristo, la iglesia. Y les dice, ¿no? Dice que si nosotros no tratamos bien a nuestras esposas, entonces nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces, digo nada más para que veamos cómo sí nuestras oraciones llegan a tener un estorbo, ¿no? Cómo sí nuestras oraciones no son respondidas
cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos ordena, ¿no? Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Digo, si tú observas, tiene que ver con quién es Él, lo que representa Él, pero cómo eso que es Él se tiene que traspasar a nuestras vidas, a lo que hacemos todos los días. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra, en el cielo, como así en la tierra, ¿no? Y esa voluntad Dios quiere hacerla y así, que se cumpla en nuestras vidas. Y su voluntad es esta, ¿no? Que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él dice, ¿no? Sencillito. Verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Y así como vemos el primer elemento de esta oración, de ese modelo de oración, se trata de quién es Él. Y que de su voluntad se traspase a nuestra vida diaria. Que lo que Él quiere, nosotros lo vivamos todos los días, ¿no? Ya dos primeros elementos que podrían estar en nuestras oraciones. Una adoración, una alabanza de quién es Él, y que eso se refleje en nuestras vidas. Señor, que se refleje tu verdad en mi vida. Que lo que tú me estás enseñando, así puedes orar. Lo que tú me estás enseñando en tu palabra, yo lo pueda vivir todos los días. Ayúdame, Señor, a vivirlo. A vivir de acuerdo a quién eres tú, ¿no? Y ahí vas armando una oración, ¿no? El verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Y sí, ya habla de una petición, de algo que tú le pides al Señor, pero yo quiero añadirle a esto lo que dice, dánoslo hoy, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Y eso me habla mucho de una dependencia. El pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Todos los días Dios mandaba maná, y ellos no podían guardar para el día siguiente, porque al día siguiente ya se había echado a perder. Y muchos de los israelitas, pensando en que tal vez no habría de venir ese maná al día siguiente, pues resguardaban y guardaban, y para el día siguiente que se asomaban a ver a los refris, ya estaba echado a perder, ¿no? Y muchas veces Dios nos quiere llevar a eso, a una dependencia continua, diaria, de Él, no una dependencia de nuestro salario, de tu quincena, de tu semana, no una dependencia de lo que tengamos guardado en la alacena o en el banco, sino una dependencia diaria de Él. Y ahorita en estos días, sin lugar a dudas, está muy ad hoc, ¿no? Poder aprender a depender de lo que Él nos manda cada día. El día de mañana no sabemos qué va a pasar, igual colapsa eso y tu dinero que tienes en el banco no va a servir para nada. Igual lo que tengas ahí en la alacena va a ser lo único, y te aseguro que si así fuera la voluntad del Señor, el Señor no nos va a dejar sin alimento. El Señor va a ver por ti, por mí. Mira, acompáñame a Mateo ahí mismo, adelantito. Mateo 6, 19, 34 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Dice, no pienses en los tesoros acá se los roban. Dice, más bien piensa en los tesoros que están en los cielos. ¿Y cuáles son esos tesoros que están en los cielos? Porque dices, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Pues es su palabra. Ese es un tesoro que tenemos ahí, y son tesoros escondidos que están ahí solamente para los que están listos para venir a ellos. ¿Qué otra cosa es un tesoro? Predicar su palabra, ¿no? Cuando ves la vida de una persona transformada, rendida al Señor, ese es otro tesoro. Y esas son poner la mirada en las cosas de arriba, contemplar quién es Él, pensar en lo que será cuando estemos delante de Él, en su palabra, ¿no? No en alucines ni nada, sino en lo que dice su palabra, ¿no? Es esperando con ansias, con amor, con paciencia su regreso, ¿no? Eso es poner la mirada en las cosas de arriba. Pensar en lo que Él estará haciendo, ¿no? Con nosotros allá, y en lo que tenemos que hacer tú y yo acá, que es predicar su evangelio. Ya lo hemos repetido mucho. Dice verso 22, pareciera que cambia lo que el Señor nos quiere decir, o que así divaga, pero fíjate cómo dice. Por mucho tiempo yo pensé eso, dije, ay Señor, como que aquí cambiaste de tema, pero no está cambiando de tema, está hablando de lo mismo. Verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz,
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. y en el verso 22 y 23 habla de la lámpara y de tu ojo, que si está en tinieblas o si está en luz. Pareciera que no tiene sentido con lo que está diciendo, pero tiene mucho sentido. Porque la codicia entra por lo que nosotros vemos. Y sin lugar a dudas, la codicia al dinero entra por lo que nosotros vemos. En 1 Juan dice que la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no provienen del Padre. Y ¿sabes qué? Es esto, es simplemente esto, que nosotros miramos, observamos, vemos a las demás personas, un modus vivendus, vemos el carro del vecino, vemos el carro del hermano en la iglesia, vemos la casa del hermano, y entonces empezamos a codiciar en nuestros corazones. Y entonces lo que entra por nuestros ojos y lo que apapachamos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos nos van a jugar para mal, ¿no? Entonces tenemos que aprender a que lo que entra en nuestros ojos, lo que nosotros observamos, no nos lleve a una codicia, a un deseo mal habido, ¿no? Un deseo que nos pueda llevar a muchas cosas que ahorita vas a ver, ¿no? Ahorita seguiremos en eso. Y luego dice el verso 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios o a las riquezas. O sirves a uno o sirves al otro. Y el día de hoy yo veo claramente Dios está sacudiendo y está queriendo tirar Dios. Y no allá afuera. O sea, esto no es para los que no le conocen. El Sermón del Monte, esto que estamos leyendo ahorita, no es para los que no le conocen. Es para aquellos que le conocen, ¿no? Vámonos más rápido porque ya el tiempo se nos está yendo. 1 Timoteo 6 al 10. Ahorita vamos a regresar ahí a Mateo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque no hemos traído nada al mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados. Qué importante es que tú y yo podamos tener la conciencia de amar más a Dios que al dinero, ¿no? Y que podamos estar constantemente evaluando nuestro corazón, qué tanto amamos más al dinero que a Dios, o qué tanto tenemos más estima por el dinero que por Dios. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Regresamos a Mateo 6, ahí en el verso 24, ahora el verso 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no crecen ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, pero vuestro Padre, y fíjate cómo hace esta diferencia entre los gentiles y sus hijos. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, o sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Basta cada día
su propio mal. Qué interesante, ¿no? Y esta es la dependencia diaria que debemos de tener al Señor. Y esto está muy ad hoc a estos días. Nuestra dependencia tiene que ser hoy. El día de mañana no sabemos si vamos a despertar. No sabemos qué habrá de pasar. Pero hoy aprendamos a depender del Señor. Verso 12 de esta oración. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres tus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará sus ofensas. 4 o 5 elementos vemos en esta oración. Una, reconocer quién es nuestra adoración. Él es tu Padre, que está en los cielos. Pedir que nos ayude a cumplir su voluntad. Hágase tu voluntad como en la tierra, en el cielo, así en la tierra. Una petición, ¿no? Confiando en su provisión. Y también el cuarto elemento, confesión de nuestros pecados. Y termina con adoración, nuevamente. 5 elementos. ¿Quién es Él? Que su voluntad se haga en nosotros. Petición, confiando en su provisión, pero también confesión de nuestros pecados y nuevamente exaltar quién es Él, ¿no? Ese es el primer elemento que vemos en Éxodo 30, el primer elemento. El altar de incienso me recuerda que debemos de estar orando. El altar de incienso me lleva a la oración. El segundo elemento, dice Éxodo 30, 11. El Señor habló también a Moisés y le dijo, cuando hagas un censo de los israelitas, para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por una persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, 5.7 gramos de plata, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor, para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el siervo de la tienda de la reunión, para que sea un recordatorio para todos los de Israel delante del Señor, como expiación por sus vidas. El segundo elemento es una ofrenda, una ofrenda que tendrían que ellos que dar para recordar que habrían de ser rescatados, ¿no? El primer elemento fue la oración, el incienso nos lleva a la oración. El segundo elemento, una ofrenda que representaría mi rescate. Y varias cosas interesantes, ¿no? Porque ni el rico daría más, ni el pobre daría menos. Y eso me llevó a pensar en que la vida del rico, la vida del pobre, para Cristo valen igual. Para el Señor valen exactamente lo mismo. Porque sería por rescate de una plaga, dice, porque no, si tú los cuentas y no dan esto, entonces habría una plaga, dice. Dice en el verso 11, ¿no? Para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado, en el verso 12. Y eso me hace pensar en esto, ¿no? Que la persona más rica del mundo tiene el mismo problema que la persona más pobre del mundo. Y es su pecado. Y es que necesitan rendirle su vida a Cristo, ¿no? Y este donativo nos recuerda el rescate que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Y también pensaba, ¿no? En que nosotros le damos al Señor en gratitud de todo lo que Él ha hecho por nosotros, de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él representa para ti, para mí. Y de acuerdo a eso, o en gratitud a eso, es que nosotros le damos. No para ponerlo en deuda, sino en gratitud de todo lo que Él es, de que te ha redimido y de que te ha dado sustento. Por gratitud a ello es que nosotros le damos. Ese es el segundo elemento, el donativo que me recuerda que he sido rescatado.
El tercer elemento, vámonos un poquito más rápido, el verso 17. El Señor habló a Moisés y le dijo: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran, ¿no? Subraya eso. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas las generaciones, ¿no? El tercer elemento era una fuente de agua en donde ellos tendrían que lavarse y limpiarse antes de entrar a la presencia del Señor. Y Efesios 5, 25, 28 era el que habla de acerca de Dios, la semejanza de Dios, su iglesia, y nosotros con nuestras esposas, ¿no? Los maridos con sus esposas. Dice Efesios 5, 25 al 28. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero dice, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Y este es el punto al cual el Señor nos lleva. Esta fuente de agua significaría la limpieza que el día de hoy hace la palabra de Dios con nosotros. Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla y la siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello para la que la envíe. Así como la lluvia, como el agua limpia, riega, así también su palabra lo hace. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces tú te das cuenta, el venir a la palabra todos los días, eso es lo que nos limpia. Dice el Señor, ¿no? Vosotros ya estáis limpios, les dijo a sus discípulos, por la palabra que los he hablado. La palabra de Dios es este jabón que nos limpia de todo pecado y nos ayuda a vivir una vida en santidad. Te invito a que todos los días vengas a la palabra, y no solamente para oírla, sino para hacerla. Santiago 1, 22, 25 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro, porque el que considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. O sea, es como, yo me veo al espejo y no me acuerdo que estoy rapado, que estoy pelón. Y luego cuando me doy la vuelta y volteo y digo, no, pues tengo yo una cabellera abundante, ¿no? Así de ilógico es aquel que viene a la palabra y entonces se olvida de ella, ¿no? Dice: mas al que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero fíjate, dice: el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor. ¿Qué nos dice Santiago? Que debemos de mirar atentamente, perseverar en ella y no ser unos oidores olvidadizos, ¿no? El tercer elemento nos habla de la palabra. Esta fuente de agua significaría el limpiarnos por medio de la palabra, ¿no? Siendo un oidor y un hacedor de la palabra. Continuamos. Éxodo 30, 22 al 38. El cuarto elemento. El Señor habló a Moisés y le dijo: toma también las especias más finas de mirra fluida, 500 siclos, 5.7 kilos. De canela aromática, la mitad, 250. Y de caña aromática, 250. 24 de acacia,
500 siclos conforme al ciclo del santuario y 3.7 litros del aceite de oliva, y harás con ella un aceite de la santa unción, mezcla del perfume, obra del perfumador. Será aceite de la santa unción, y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelero y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la pila y su base, las consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los israelitas diciendo: este será el aceite de la santa unción para mí por todas las generaciones. No se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones, porque santo es, y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante, o lo ponga de él sobre un laico, sobre cualquier persona, será cortado de su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma especias, estacte, uña aromática y galbano, especias con un incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ellas harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes. Y el incienso que harás, no lo harás en las mismas proporciones para su propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado entre su pueblo. Fíjate, interesante, ¿no? Ya vimos la semana pasada que habla del aceite de la unción que tendrían que, con los que tendrían que ungir a los sacerdotes, pero también este mismo aceite se ungirían todos los elementos del tabernáculo, y serían todo esto para poder, como vimos la semana pasada, ser consagrados al Señor. Pero dice que no todos podrían ser ungidos con este aceite, ¿no? El pueblo no, solamente los sacerdotes y los utensilios, porque son santos para el Señor. En el 38 vimos, cualquiera que haga un incienso como este, para usarlo como un perfume, será cortado entre el pueblo. O sea, si alguien usaba este aceite de la unción y decía, bueno, pues para oler rico, pues no, sería cortado. ¿Y esto de qué me habla, no? Me hace pensar en este cuarto elemento, ¿no? Y este cuarto elemento me lleva a pensar que el aceite me lleva a consagrarme a la santidad de Dios y consagrarme, pues, al Espíritu Santo. Y que desde luego esto no sería para todos, no sería para el hombre carnal, ¿no? Por así llamarlo, para el hombre que no le conoce. Y pensé en Gálatas 5:16. ¿Por qué esto? Fíjate, dice Gálatas 5:16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate, hace Pablo una comparación o una contraria entre el espíritu y la carne, y dice que éstas se oponen. ¿Y sabes qué? Que este aceite no podría ser vertido sobre cualquier carne, sobre cualquier hombre, sino solamente los que habrían de ser consagrados. Lo mismo el día de hoy, ese aceite, no podemos vivir una doble moral, pretender que Dios apruebe lo que nosotros hacemos mal, que está en contra de Él. Y en esta lista podemos ver estas cosas a las cuales nos sobra una obra del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, por ejemplo, adulterio. O sea, Dios no puede aprobar el adulterio. O sea, Dios no puede aprobarte que tú estés con otra mujer teniendo a tu esposa. Fornicación, estas relaciones fuera del matrimonio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y ya aquí un poquito más
aterrizado a nuestro día a día, enemistades, pleitos, celos, ¿no? Iras, estas cosas no pueden estar con un hombre, con una persona que le ha rendido su vida al Señor y que vive en una vida en santidad donde el Espíritu Santo mora. Esto es para el hombre carnal. Dice, sigue la lista, ¿no? Y el verso 22 dice, ahora lo contrario, mas el fruto del Espíritu es este: amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Necesarias en este tiempo: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ser mansos en tu casa, con los que te rodean, tener una actitud de mansedumbre. O sea, este es el fruto del Espíritu, la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. Templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Me encanta la templanza porque habla de un carácter completamente templado, amoldado a Dios, que no tiene estos bordes, ¿no? Sino que está perfectamente en un equilibrio. No se enoja, no tiene arrebatos. Ese es un carácter templado. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Te lo vuelvo a leer, verso 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No puede ser que aquel que le ha rendido su vida a Cristo vea a su hermano y le envidie, le tenga menosprecio. Eso no es de un hijo de Dios. Eso no es de alguien que el Espíritu Santo vive en él, ¿no? Y de eso habla este incienso, que ahora vemos cómo habría de ser preparado y cómo no podría morar sobre, o no se podría vertir sobre cualquier persona, sino solamente para aquellos que han sido consagrados para el Señor. Y bueno, son 4 elementos, ¿no? El primer elemento, el incienso, nos habla de orar y de orar correctamente, ¿no? De cómo orar correctamente para que podamos recibir una respuesta. Si no, espera, ¿no? El segundo elemento, la ofrenda, ¿no? Que me recordaría que he sido rescatado. Yo le doy a Dios en gratitud de que Él me salvó, de que Él dio. De repente yo escucho, ¿cuánto es lo que tenemos que dar, no? El diezmo, el 20%, el 5%, el 1%, lo que yo quiera. Pues yo digo, si Jesucristo dio todo por ti, ¿cuánto le tienes que dar tú, no? Y pues bueno, ahí te la dejo de tarea, ¿no? El tercer elemento, la fuente de agua. Y esta me recuerda que tengo que venir a su palabra todos los días para ser limpiado. El cuarto elemento, el aceite de la unción. Y me recuerda la consagración en la que debemos de vivir, en la que debo de vivir todos los días. En esta consagración constante, en una vida íntegra, que es el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el fruto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Romanos 12, 9 al 21, con esto terminamos, oramos y terminamos. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontáis sobre su cabeza,
y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Qué texto tan interesante! Prácticamente engloba todo lo que vimos esta mañana, tarde. Y reflexiono tantas cosas, pero te lo dejo para que tú lo reflexiones en casita, que tú lo reflexiones con tus hijos, con tu esposa, o tú solo, que lo puedas reflexionar delante del Señor. Y pues bueno, 4 elementos de este Éxodo 30 que podemos llevar a la práctica todos los días. La oración, recordar que Él me ha rescatado y en gratitud a eso yo le doy. Me recuerda que debo de venir a su palabra para ser limpiado todos los días. Y me recuerda que debo de vivir una vida de consagración, apartado del pecado, viviendo para cumplir su propósito. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos hablas y nos enseñas. Sé tú, Señor, con cada uno de nosotros, en nuestras casas, los que tengan que trabajar. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que bendigas a los doctores, Señor, que bendigas a las enfermeras, que les guardes, sobre todo, Señor, que puedan conocerte. Y también te pedimos, Señor, por las personas que se dedican a la ciencia y que entienden estos temas de los virus, que tú, Señor, les des sabiduría para que puedan, pues si está en tu voluntad, crear una cura y que pueda llegar a todos. Y si está en tu voluntad que podamos llegar a que todo esto llegue a una normalidad y que podamos regresar a estar juntos, pues que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido por los corazones y los pensamientos de mis hermanos, que puedan descansar en ti, Señor. Que sus pensamientos y sus corazones puedan descansar en lo que tu palabra nos enseña todos los días. Y que podamos venir a ti, Señor. No a nuestros pensamientos, no a las noticias, sino a ti. Gracias, Padre, por tu amor y por todo lo que nos das, Señor. Y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, familia. Nos estamos viendo. Ojalá pronto podamos vernos en persona y podamos estar juntos. Y pues que Dios los bendiga. Les amamos. Semilla Guadalajara, les extrañamos. Esperamos en el Señor podernos encontrar pronto, podernos abrazar y podernos tener un tiempo de compañerismo juntos. Que Dios los bendiga.